nos llaman a decir, han atentado contra Miguel, mi hermano menor. Estaba en Santander, había terminado el camino de Santiago. No quiero castigar a Colombia por lo que me pasó. Es que además yo ni sé quién mató a Miguel. Si tú me dices a mí cómo se llaman los que han cogido, no tengo ni idea. Salían los barcos y muchos libaneses llegaron a Barranquilla, en la costa, y después cogieron, subieron y se asentaron en Bogotá. Ustedes están haciendo algo que mi familia no logró hacer, volver a su propio país. ¿Qué es vivir con un presidente? Yo diría que es vivir con un héroe al lado más que un presidente. La presidencia fue una manera más de servir. Cuando llegamos a Palacio a vivir, mi abuela Nidia se voltea y me dice, mira, todo lo que hay acá, nada es tuyo. Eso es de los colombianos, es prestado. Yo veo a mi mamá agonizando enfrente mío, simplemente juro que no voy a volver a sonreír jamás. Cuando yo oía el nombre Pablo Escobar, a mí me daba ganas de vomitar, me temblaba las piernas. Mientras que hayan pobres en este país, vamos a tener que seguir. Y vivo para esta organización porque es mi propósito, como mi abuela me enseñó. La mejor manera de recibir es dando. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Yo creo que por nuestra pinta pueden deducir que no seguimos por acá en la capital, que no está haciendo tanto frío como pensábamos, pero aprovechando para ponernos los sacos que casi no los podemos sacar. No podemos utilizar. Bueno, la mujer que nos acompaña hoy ha estado como en varios momentos claves de lo que es esta Colombia tan hermosa, pero a la vez tan golpeada, y nos sentimos como muy honrados de poder estar hablando contigo, María Carolina Hoyos, hoy. Tan bella, Laura, gracias por este espacio, son muy especiales. María, a nosotros nos gusta mucho como arrancar hablando un poquito de la historia de la persona que tenemos al frente, claro, porque eso pues es fundamental para entender lo que viene después en la vida de cada uno. Y yo creo que algo que te marcó desde muy chiquita, desde la infancia, pues fue la presidencia de tu abuelo. ¿Cómo es, María, crecer con un abuelo presidente y sobre todo con el peso que eso va teniendo también en la propia historia de uno? Como cómo construir su propio camino cuando tienes una historia tan gigante que está sobre tus hombros. Ustedes antes de comenzar me hablaban de que fueron migrantes, sí, ¿cierto? Mi familia, mi abuelo Julio César, viene de una familia migrante. Las personas migrantes, sobre todo, ustedes están haciendo algo que mi familia no logró hacer, y es volver a su propio país. Ellos huyeron de la guerra en el Líbano, llegaron a Colombia y los migrantes tienen particularidades. Yo creo que la solidaridad es un lenguaje común entre la gran mayoría de los migrantes, porque saben la ausencia, saben el valor de que le den a uno una mano en un territorio, en una dinámica, en una cultura, en una moneda, en un idioma que uno ni entiende. Y eso viene formado como en el ADN. Entonces yo vengo de esta familia que entendió, digamos, el valor del servicio como parte innata de su propia historia, porque muchas veces uno construye su vida a través de lo que le falta o ha perdido, ¿no? Uh-huh. Y como ellos perdieron todo y lo dejaron allá en el Líbano y salieron por la guerra de la conquista otomana de los musulmanes, pues yo creo que llegaron acá entendiendo que su manera de propósito era hacer, ¿no? Era servir, ¿no? Él se casa con su sobrina, que aquí no es muy común eso. En el Líbano sí, entre familias es más común que se puedan casar, ¿no? Se casa con su sobrina. Entonces, pues ella también tenía ese mismo génesis, ese mismo ADN. Él desde muy jovencito, su familia llega acá, vende telas, comerciantes con especies y esto, pero realmente
la carencia era algo que se transversalizaba por la realidad que tenían. Entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas, él a los 19 años logró ser alcalde de Girardot, pero para ir a Girardot y para hacer política y para todo, pues él cada vez que tenía que llegar a hacer política en el municipio, le pedía a unos amigos que tenían carro que lo llevaran y que él ponía, por ejemplo, el cambio de llantas o la gasolina para poder llegar allá. Él no pudo estudiar, él quería estudiar, pero él no pudo estudiar. Su hermana mayor, cuando sus papás mueren en un accidente, en una revista aérea, en un accidente aéreo, que caen y mueren sus papás, él, su hermana mayor, con tanto niñito, hermanos menores que tenían, entre ellos mi abuelo que era el menor, ella decide, pues yo voy a ir a estudiar. Con la plata que me queda, yo voy a ir a estudiar para sacar a todos adelante. Y ella decidió estudiar Derecho. Y cada vez dejaba los libros en la casa y mi abuelo cogía los libros y fue abogado autodidacta. Y tenía una idea desde muy chiquito y era servir. Entre otras era huérfano, pues no tenían para estudiar en el colegio, en una institución pública. María, yo tengo una pregunta ahí antes de que sigas, y es ¿por qué llegaron a Colombia? Salían los barcos y muchos libaneses llegaron a Barranquilla en la costa y después cogieron el río Magdalena y ellos subieron y se asentaron en Bogotá porque llegaron por San Juan de Río Seco para allá. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que él tenía un sueño muy grande que logró hacerlo sin ir a la universidad, teniendo menos de lo que pudiera querer tener o necesitaba tener, y era servir, y la política se convirtió en su manera de servicio. Entonces, ¿qué es vivir con un presidente? Yo diría, para mí, que es vivir con un héroe al lado más que un presidente. La presidencia fue una manera más de servir, pero en realidad él comienza, y para mí sí es mi héroe. Yo sí tuve la posibilidad de ir a la universidad, yo sí fui a un colegio privado, mi abuelo no. Entonces creo que para mí se convirtió en un héroe y yo desde chiquita pude vivir con él. Entonces fue un héroe y un maestro muy cerquita de mí. Me enseñó que el límite, pues no hay límite para los sueños. Tú pensarías, Lauri, que si yo te digo, mira, tú no vas a poder tener acceso a la universidad, no vas a poder tener acceso a muchas cosas que te sirven para poder ser presidente de un país y tu sueño es ser presidente, ¿crees que lo vas a lograr? No. Uno la trampa mental dice, no, imposible. Imposible. Entonces él es mi héroe de que los imposibles pues no existen. No sabía esa parte. Yo tampoco. Qué increíble. Y él fue el héroe de mi mamá. Él creció al lado de mi mamá, fue su tutor. Mi mamá fue periodista, pero siempre se dedicó a estar muy cercana a él, trabajó con él. Y todo eso que él mostraba con coherencia, con su manera de ser, porque él no daba discursos, pero por el otro lado hacía otra cosa. Es que con su propia vida fue que nos demostró que era un gran héroe. Pero también, María, tienes ese referente que es extraordinario. Y eso también me exige como ser una persona extraordinaria. Entonces, ¿alguna vez sentiste también como ese peso de la autoexigencia? Primero, ni sabía que eso no era común. Eso era lo común en mi para casa. Ti. Entonces yo no sabía que eso era común o no común. Yo crecí con eso. Eso me pareció común. Entonces me pareció común el servicio, me pareció común que los sueños se pueden cumplir con disciplina, esfuerzo. Para mí no eran extraordinarios, sino era mi familia, ¿no? Entendí después, descubrí que eran héroes, que eran mis héroes. Uy, Dios mío, con lo que yo he vivido siempre y con los que yo me arrunchaba y vivía en pijama, y entre otras, a mi abuelo Julio César nunca lo vi hablar mal de nadie, nunca dijo una grosería. O sea, era un ser increíble. Después, con los años, empecé a valorar esos maestros de una manera distinta, porque salí al mundo y me di cuenta que eran distintos, ¿no? Pero eso para mí era lo normal.
Probablemente entonces por eso es que yo tomo la decisión de ser periodista y dedicarme a servir, ¿no? Porque lo evitan, todos en mi casa lo hacían, mi abuela Nidia, mi abuelo Julio César, mi mamá, entonces pues como que... y hay una cosa que yo llamo la herencia invisible. Lo más importante que uno le da a los que lo rodean y que le han dado a uno su familia y su núcleo, es todo lo que a uno le enseñan a través de los actos, del ejemplo, de la esencia, sin que a uno le digan nada. A mí el tema del servicio no me lo dieron en una charla, no me sentaron en la mesa del comedor a explicarme qué significa servir, qué significa dar de lo que uno tiene, no de lo que le sobra. No, no me lo enseñaron. Yo lo vi. A mí me enseñaron el valor de la palabra y de la verdad, no con una charla magistral. Yo vi a mi mamá, entre otras, ser periodista, ser guardiana de la verdad, buscar la verdad como modo de vida, contar las historias que no le podían contar que no podían contar otros, visibilizar lo que en un momento no existía, las redes sociales, pero adicionalmente a eso, morir buscando la verdad. Esa es la herencia invisible, todo lo que uno aprende a través de lo que su familia y su núcleo le enseña. No hay mejor manera que aprender a través de la coherencia. Y yo, por ejemplo, que soy madre, no solamente las madres y los padres enseñamos a los que vienen. Nosotros tenemos la capacidad de dejar ese legado, esa herencia invisible en todo lo que nos rodea. En estos días nos dijeron en un episodio que los hijos no hacen lo que uno dice, sino que hacen lo que uno hace. Totalmente. Yo les digo a mis hijos, hasta cátedra se les entra por acá, se les sale el 80%, de pronto el 20% lo hacen, yo no sé, pero todo lo que yo hago es lo que ellos hacen, todo lo que ellos me ven. Por eso es que ahora yo estoy casada en segunda, yo me he casado 2 veces. Y mi segundo marido, con mi primer marido, a quien quiero inmensamente y respeto muchísimo, tuve mis 2 hijos, Tomás y Mateo. Con mi segundo marido, pues él tiene 4 hijos y yo 2. 4, él de las mismas edades de mis hijos, de 2, entonces tenemos 6 hijos, es decir, que somos 8, ¿no? Y cuando ahora estábamos haciendo el Camino de Santiago, terminamos el Camino de Santiago y recibimos una noticia que cambió mi vida para siempre, absolutamente espantosa, nunca la pedí, nunca oré por eso, no me hubiera imaginado nunca estar en estas. Nos llaman a decir, han atentado contra Miguel, mi hermano menor. ¿Estabas allá? Estaba en Santander, había terminado el Camino de Santiago, estaba en Santander, en el norte de España, y por el cambio de horario era muy, muy tarde, no sé qué horas eran, pero como las 2:30 de la mañana, me llaman. Al principio yo pensaba que era como un sueño y no entendía bien qué era, después entiendo que sí, es una noticia de verdad, y cuando cogemos un carro de Santander a Madrid para coger un avión corriendo a Bogotá, yo le dije a mi marido, le dije, mira, ahora comienza un gran doctorado para nuestros hijos, les vamos a enseñar cómo resolver los problemas más duros de la vida, pero no se lo vamos a decir. Todo lo que, como actuemos, si maldecimos, si gritamos, si hacemos, lo que en realidad estamos haciendo es dándole una herramienta a ellos en su caja de herramientas para que después nos copien. Para cuando nosotros ya no estemos y ellos estén solucionando sus propios problemas, ahí es donde vamos a tener una oportunidad de ser conscientes y actuar tal cual como queremos que nuestros hijos actúen cuando ya no estemos nosotros. O bueno, cuando estemos también. Entonces, ese fue un gran doctorado. Yo he escuchado mucho de casos, o a mí me pasó en algún momento, cuando era niño, mis papás también eran mis héroes. Pero mira que en la adolescencia empiezan como las rebeldías de uno y a decir, ese es el que me pone autoridad, ese es el que me dice no, los amigos me dicen sí a todo y en la casa nos empiezan como a poner reglas y uno en la rebeldía de adolescencia pues empieza a caerse a veces el héroe y como a ver a veces a los papás como el enemigo que es el que le dice que no. En tu caso, también en el ojo del huracán, en medio de presidencia y una como estar en el ojo del huracán,
no en algún momento no te costó como, uff, ¿qué es todo esto? Cuando lo dimensionaste. Porque cuando uno es niño casi que no dimensiona pues, lo que está viviendo. En la adolescencia empieza a ser uno consciente que también son muchos beneficios, pero también es un resto de rigor, seguridad, tengo que portarme mejor, me están mirando más de lo normal. Mira, así como mi abuelo fue mi héroe, mi abuela fue mi gran tutora. Y fue mi gran tutora de una manera increíble. Apenas nosotros llegamos, yo vivía con mis abuelos, mi mamá trabajaba todo el santo día, yo vivía con mis abuelos. Y cuando llegamos a Palacio a vivir, mis dos abuelos y yo, mi abuela Nidia se voltea y me dice, mira, todo lo que hay acá, nada es tuyo. Esto no es tuyo. Esto es de los colombianos, es prestado. Entonces, esto te exige comportarte bien, entender que todo es prestado, no es nuestro, nosotros no somos dueños ni de helicópteros, ni de palacios, ni de nada. Mi abuela nunca dejó que a mí me hicieran el menú a la carta. A mí me preguntaban que qué quería comer. Mi abuela instauró las mismas normas de nuestra casa allí durante ese tiempo. Decía, todo esto es temporal, esto estamos acompañando a tu abuelo a un trabajo. Y nosotros, entonces a mí, pues mi abuela hizo que yo entendiera que aunque era muy chiquita no me comiera el cuento de la princesa de los palacios y los helicópteros y las cosas, sino que esto era parte de un trabajo de mi abuelo donde nosotros teníamos que acompañarlo. Y entendí tanto eso que mira que yo creía en el niño Dios, bueno, sigo creyendo en el niño Dios, pero creía en el niño Dios y pues le escribía cartas en Navidad, ¿no? Y la siguiente Navidad le escribí una carta al niño Dios, te pido el favor que me des una casa diminuta, diminuta, con nada dorado, que todo sea mío y que esté mi mamá allí. Eso te quería preguntar, era la siguiente pregunta, ¿verdad? Y era como que en algún momento, por la historia de tu vida, lo que acabas de contar, lo de tu hermano, que todo el país lo sabe, también lo de tu mamá, en medio de tanta comodidad, pero también dificultades, en algún momento no dijiste, uff, hubiera sido genial hacer en la familia más incógnita, que nadie supiera a nadie y estar más bien tranquilos, de pronto más humildes, pero en el anonimato. En el anonimato. Sí. Sabes que no, yo he estado a gusto de tener mi familia. Yo no me he dado mucha cuenta, no he sido tan consciente de lo expuesta que pueden estar mis historias. Yo estoy escribiendo un libro y estoy hablando de eso, cuando el dolor y su vida está expuesta a los ojos y a la mirada de todo el mundo, pero yo creo que es una protección también mental o algo, pero no soy tan consciente de eso, ¿entiendes? Ahora, renunciar o querer ser de otra familia, Gutiérrez, los Gutiérrez deben ser adorables, pero yo amo los míos y yo me dieron tanto amor imperfecto, me dieron tanto de qué sentirme orgullosa de las cosas, mira, tan públicos que son, y de las cosas que me siento orgullosa ni siquiera se saben, que yo amo los míos. Y ahora sí hemos tenido que pagar un precio muy alto, extrema. Entonces yo no quisiera ser Gutiérrez, adorables, pero no, pero sí ha sido un precio muy alto, ¿no? Con unos dolores muy grandes. Ahora, te voy a decir una cosa, también no hemos sido los únicos, ¿no? Desafortunadamente, la guerra nos ha pegado a muchos, ¿no? A los Hoyos y a los Gutiérrez, que es una pena. María, ¿tú has ido al Líbano? No, y me muero por ir, es una de las cosas que quiero hacer. ¿Y tienes familia allá o ya? Mira, sé que muchos de mis turbay todavía hay raíces. Nosotros somos de Tanurín, de un pueblo al norte de Beirut. Me muero por ir, es una de las cosas que quiero. Además, el santo que más quiero yo es un santo libanés, maronita, católico, que se llama San Charbel, que se volvió muy famoso en la época del atentado de mi hermano. Lo quiero infinitamente, es este que está acá.
Primera vez que escucho. Ya te mueres. Sí, es lo máximo. Es el santo de los imposibles. Es este. Míralo. Mira esto de una vez. Él es de allá, entonces me muero por ir. Realmente sí tengo muchas ganas de ir y de comer. Mira, además creo, qué delicia. sí, qué delicia. Creo que voy a llegar, yo me siento como en casa. Mira, lo que son las raíces, ¿no? Nunca he ido y siento como que lo conociera. Su comida me fascina, su música también, todo lo que tenga que ver de allá. Entonces, definitivamente uno sí tiene cosas en la sangre, aunque uno no haya ido, ¿no? Yo sé que yo voy a ir y me voy a sentir como si llegué a mi origen y he sido siempre de allá. Lo mismo que me pasa cuando llego a Colombia, ¿no? Que uno se siente como distinto de otras partes del mundo, divino donde hemos ido, espectacular, pero es que la raíz le jala a uno algo en el alma, en el espíritu, de una manera distinta, ¿no? Estoy segura que me va a pasar eso. Mira, hay una anécdota divina. Mi abuelo trabajaba mucho, mi abuela también, pero mi abuela era la que cocinaba. Mi abuelo estaba en el Congreso, era congresista, y llama a mi abuela Nida a decirle: voy, tengo un hambre horrible, ¿qué me tienes de comida? Y ella le dijo: mi amor, comida caserita. Desde entonces hay un chiste interno en mi casa, y es: comida caserita era comida libanesa, ¿no? Claro. Entonces a mí me educaron diciendo que esa es comida caserita. ¿Te imaginas cuando vaya la felicidad que me va a dar? Eso va a ser mi casa también. Quiero ir, tengo que ir. Bueno, María, pasa lo de tu mamá, un episodio pues muy impactante también en tu vida, muy triste, muy doloroso. Yo me leí el libro Desde el fondo del mar. Qué sí. bien, sí. Y ahí tú entras también como en una relación que tiene que ver con el nombre del libro, una relación muy estrecha con el mar, que también hace parte como de tu sanación. Sí. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo llega eso a tu vida? ¿Por qué? Mi mamá y mi papá se separan cuando yo soy muy pequeña. Mi mamá se vuelve a casar después de los años, mi papá también. Y con mi papá llega la esposa de mi papá, un tesoro en mi vida, una persona muy importante en mi vida, y tiene un hijo. Y ese hijo tiene mi misma edad, tiene unos meses más que yo. Y mi mamá es la que me anuncia: oye, tu papá se va a casar, ellos siguieron siendo muy amigos, y vas a tener un hermano. Yo, ¿cómo? Pues yo no tengo hermano. No, ya vas a tener hermano. Desde los 7 años yo tengo un hermano. Y este hermano, que no es de sangre, pero es mi hermano. No concibo mi vida pensando que él no es nada mío. Cuando tenemos 14 años nos vamos a ir con nuestros papás, es decir, con mi papá y con la mamá de él, a vacaciones a Cartagena. Y alguien le cuenta a mi papá y a su esposa, a la esposa de mi papá: no, lo que está pasando es que en la playa todos los niñitos de 14 años, nosotros tenemos 14 años, están dedicados a tomar todas las tardes en la playa. Nosotros no tomábamos, no sabíamos tomar, y ellos querían alejarnos por las tardes la playa. Y alguien también les cuenta: hay una cosa que se llama buceo, no sé qué es eso en realidad, pero viven estudiando todo el día, es muy riguroso, tienen estudio y después se van al mar y hacen un resto de cosas, pero eso es unas clases que pueden ustedes, de vacaciones de los niños, pueden hacerles clases de buceo y que se dediquen a bucear y que no se pongan pues con ese cuento del trago. Ellos nunca se imaginaron que, además de que cumplieron con su objetivo, nunca fuimos a tomar ni a las fiestas de la playa, me estaban dando mi pasión. Es decir, que yo tengo la fortuna que desde los 14 años conozco mi verdadera pasión. Y cuando yo voy a escribir este libro es porque cuando secuestran a mi mamá yo tengo 17 años y cuando la matan yo tengo 18 años. Cuando yo veo a mi mamá en el hospital agonizando enfrente mío, pues yo simplemente juro que no voy a volver a sonreír jamás. Y juro porque era mi manera de empatizarme con su dolor, con lo que veía que estaba pasando en ella. Y con los años me di cuenta que había cumplido el juramento a la persona que más he querido, porque he reído 1 y 1000 veces.
Entonces escribo desde el fondo del mar. Este libro, lo que quiero explicar es cómo incumplirle el juramento que más, a la persona que más he querido, cómo sonreír, cómo lograr atravesar los imposibles, cómo perdonar lo imperdonable, y revelo mi método producto de mi experiencia. Pero como yo tengo el buceo en mi ADN, en mi génesis, por cuenta de esta historia que les acabo de contar, lo que hice fue escribir mi libro muy atado, sin querer. Yo empecé a escribir y empecé a ver que se me metían las olas del mar, pero yo no lo planeé como una estrategia. Y yo, al final de mi libro, me di cuenta que lo que estaba pasando en mí, en mi narración, era que yo estaba comparando la vida como el buceo. Y les voy a poner solamente 3 ejemplos. El buceo es como la vida. Tú entras al océano y no sabes todo lo que te vas a encontrar, como la vida. No sabes todo lo que va a pasar. Tienes sensaciones de miedo, pavor, felicidad, compinchería, ¿no? Tienes metas. A veces las cumples o a veces las tienes que recalcular, porque no sabes qué va a pasar allá adentro, como la vida. Lo más importante del equipo del buzo es todo lo que tú tienes para atender a tu buddy, a tu compañero de buceo, como la vida. Lo más importante que uno tiene en la vida es poder vivir la vida en compañía, con su pareja, con sus socios, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, ¿no? Con el planeta, con el medio ambiente, con los animales. Uno no nació para estar solo, ¿no? Y esa relación, yo no conozco un deporte que realmente valore tanto por encima de uno lo que significa estar acompañado. Me vas a decir el fútbol, no. A un equipo le puede ir pésimo, pero a un jugador puede brillar con luz propia él solito. En el buceo no. Lo primero que pasa en el buceo es que si tu body está bien, tú estás bien. Si tu body no tiene... De hecho, tú nunca te puedes... Un buzo no puede bucear solo, como los delfines. Si tú ves a un delfín solo, es que está en peligro, como el ser humano. Si está solito debajo del agua, está en peligro, ¿no? Y la tercera cosa, el buceo, lo más importante debajo del agua, ¿qué es? Respirar, es la línea de vida, ¿no? Pero para respirar tienes que aprender a tomar y a soltar, a tomar y a soltar. Y si tú no sueltas, pues te mueres porque no puedes volver a tomar aire, ¿cierto? Como la vida, hay que saber aprender a tomar, a soltar. Cuando hay que necesitar soltar para poder recibir. ¿Y uno qué tiene que soltar? Pues todo lo que le duele, todo lo que le pesa. Uno no puede bucear cuando tiene muchísimo peso. Uno tiene que aprender a volverse neutro para ni ir tan pesado que arrasa con los corales y vuelve chicuca al mundo y se hace daño uno, ni ir tan liviano que uno pues no puede ver lo que está debajo del agua, ¿no? Esa neutralidad, buscar estabilizarse, el buceo es como la vida. ¿Tú crees que la escritura se volvió también como un ejercicio muy terapéutico? Y te lo digo porque para nosotros, por ejemplo, este ejercicio es muy terapéutico. Total. Como de sentarnos, hablar con alguien largo y profundo y escuchar, poner en perspectiva nuestras posiciones, tener la oportunidad de escuchar la historia de vida de los demás. ¿Y crees que la escritura es como un ejercicio muy íntimo que te ha ayudado también como a sanar todos esos dolores? 100%. 100%. Yo estoy escribiendo mi segundo libro, por eso. ¿Y tiene eso que ver con lo de Miguel, tu hermano? Yo empecé a escribir antes porque a mí me fue muy bien en mi primer libro. Y mi editorial me decía, por favor, escriba. Cosa tan divina, y además agradezco. Las redes sociales ha hecho que yo pueda conectarme con lectores. Que eso fue impresionante. Nunca me imaginé que lo más lindo de mi regalo de abrir mi corazón y contar mi historia de verdad, porque además cerré muchas veces mi computador, peleé con mi historia y dije, no, esto está terrible, no voy a contar estas cosas tan... O sea, ¿para qué? No. Lo mejor que me pasó es poderme conectar con mis lectores. Y mis lectores, muchos me decían, por favor, escriba. Entonces, realmente empecé a ver de qué escribía, cómo escribía, de todo. Yo
trabajo en tecnología, también trabajo en una organización sin ánimo de lucro. Y decía, bueno, y empecé a escribir sobre el poder de la mente. Y en el Camino de Santiago seguí escribiendo muchísimo. Pero yo el Camino de Santiago lo hice y además escribí mucho. Después de todo este Camino de Santiago, Dios me tiene que tener un regalazo. Después de todos estos 130 kilómetros caminados a conciencia, en una conciencia plena, absoluta, desconectada, sino conectada solamente con mi ser, todos los días hacía ejercicios en cada uno de los aspectos de la vida, de reflexión, y dije, no, Dios mío, y llega lo de Miguel, primero no entendía nada, y seguí escribiendo, pero todo lo que estaba escribiendo acá, pues empezó a tener un aterrizaje completamente distinto, y seguir escribiendo, y nunca paré. Anoche estaba escribiendo, nunca paré. Ahorita que termine de hablar con ustedes, voy a seguir escribiendo. Y esto me pasó entonces, si es terapéutico, me di cuenta que tengo muchas preguntas que no me puedo resolver, que todas las preguntas que la vida te plantea no puedes respondértelas, pero la del Camino de Santiago sí. Yo tenía un gran regalo que me estaban dando y no me había dado cuenta. Y no tenía por qué darme cuenta. Mi regalo era que me estaban preparando para todo lo que tenía que vivir. Mi reacción es lo que pienso, cómo asumir las cosas. Si me hubiera pasado lo de Miguel, sin el Camino de Santiago todo hubiera sido distinto. ¿Y tú crees, María, que la forma como se asumen esos episodios en la vida tiene que ver mucho con la madurez de uno? Y te lo pregunto porque lo primero que te golpeó muy fuerte fue el asesinato de tu madre, y luego llega lo de Miguel muchos años después. Tú tienes como la posibilidad de comprar esos dos periodos y es muy distinto cómo lo asume uno en diferentes momentos de la vida. Me fascina tu pregunta y tu reflexión, porque es la misma que yo hice durante todo el tiempo de la UCI con Miguel. Y tengo un término del cual va a ser protagonista en mi libro, se llama la resiliencia acumulada. La resiliencia acumulada es como una montaña que es sabiduría, una montaña es altura, una montaña son quiebres, una montaña es misteriosa, pero revela, ¿cierto? La montaña es la vida, porque cada capa, cada dolor que a ti te sucede, cada cosa que te sucede en la vida deja una impronta, una información que va haciendo que vayas teniendo mayor altura, mayor estatura. Es decir, que mi dolor es el mismo, porque mi corazón es el mismo, está expuesta de la misma manera, soy la misma humana. Pero yo me aproximé a lo que me estaba pasando con Miguel de una manera completamente distinta. Yo ya tenía una altura distinta, tenía un conocimiento distinto. Es decir, que si yo no hubiera vivido lo que viví con mi mamá, claro, lógicamente mucho más duro. Vivirlo 2 veces, ay Dios mío. Pero si yo no hubiera vivido lo que viví con mi mamá, probablemente no hubiera reaccionado, asimilado, entendido lo de Miguel, porque yo ya tenía una información y unas capas de mi montaña que me hacía tener una perspectiva distinta, una altura distinta para mí, para enfrentarme a mi dolor. ¿Hace sentido lo que te digo? Total. Completamente. María, Colombia es un país de amores y odios. Nosotros hablamos mucho en los episodios sobre... hay algunos que decidimos, en el caso de nosotros, retornar y estamos súper enamorados de Colombia con todas las dificultades que tiene, y hay algunos colombianos que les ha causado mucho dolor y decidieron irse y no piensan volver, por más que les duela también estar en otra parte. ¿Tú en algún momento no pensaste en irte y no volver? Nunca. Aquí está mi vida, aquí está yo, este es el país que me ha entregado todo. Eso no quiere decir si algún día puedo volver a vivir por fuera, pues espectacular, pero huir no me va a hacer sanar más rápido, no me va a hacer que me devuelvan los que me hicieron daño. Para mí Colombia es mi casa. No quiere decir que si tengo un día la oportunidad de irme, me voy, pero no huyéndole a mi dolor y a mi cosa, pues no voy. No quiero castigar a Colombia por lo que me pasó,
pues Colombia es mi casa, me ha dado todo, todo lo que sé, todo lo que me gusta, todo lo que tengo. Aquí están mis niños, aquí está mi propósito. Lógicamente el día que me toque irme o que tenga una oportunidad, irme a buscar una oportunidad espectacular, bien, pero como castigo no. Este país, creo que algo que necesita para poder avanzar es perdonar. Sí. Nosotros, los colombianos, tenemos mucho dolor, a veces inconsciente, y tenemos, creo que por eso, muchas rabias a veces, y se ve hasta en la cotidianidad en la calle. Sí. Tú has tenido que perdonar mucho. ¿Qué herramientas, de qué te has llenado para poder perdonar tanto? Eso lo escribo en mi primer libro, cómo logré perdonar. Primero, yo no creo que haya una metodología patentada para perdonar, y yo creo que yo no soy ejemplo de nada. O sea, yo hice unas cosas, pero yo creo que eso es algo demasiado íntimo, y pues no. Ahora, ¿a mí qué me sirvió? Yo creo primero que uno no da de lo que no tiene, es decir, que yo me perdoné primero a mí, porque es que si uno no se perdona, pues no puede perdonar al otro. Yo no perdoné por un titular, entonces fue un proceso largo. Lo entendí como que llegué al punto en que entendí que perdonar era mi mejor negocio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando uno odia, uno tiene un hilo invisible entre la persona, una conexión entre el odiado y el odiador, si se puede llamar así, no tengo ni idea si se puede llamar así. Yo no quería tener una conexión con el narcotráfico en mi país, ni con Pablo Escobar, ni con nada. Y yo realmente me crees si te digo que cuando yo oía el nombre Pablo Escobar en las noticias, a mí me daba ganas de vomitar, me temblaban las piernas. Cuando perdoné, ya eso se liberó. Eso fue como cortar ese hilo invisible. Entonces perdonar sí es un buen negocio. Uno está más ligero de equipaje, como en el buceo. Qué delicia no estar atado a los asesinos de mi madre, qué delicia. A mí me surge también, hay como una pregunta, y es cómo perdonar sin olvidar, porque siento que también nosotros como colombianos o sea, como no tenemos como puntos medios, o sea, o estamos llenos de rabias por toda esta historia que nos ha atravesado, y que, como tú ya lo mencionaste, como tu vida es un ejemplo de eso que ha sucedido, pero que no te ha ocurrido exclusivamente a ti, ¿cierto? Sino que es una muestra de cosas que le han ocurrido a muchas personas en este país. Pero cómo no tampoco echarle tierra a eso y decir, no, es que acá no pasó nada, porque pues el que no conoce su historia y no la reconoce, exacto, pues yo no se está creo condenado en a el perdón y repetirla. olvido. Es que yo creo que uno no debe olvidar. Exacto. Lo que pasa es que uno debe visitar esos sucesos sin tener rabia, ¿sí? Es recordar sin odio. ¿Y sientes que en este momento ya perdonaste lo de Miguel? ¿O estás en el proceso? Mira, es que es tan reciente que claro. yo creo que yo estoy procesando. Todavía. Es más, todavía no sé, todavía no estoy pensando en eso. Estoy en otra cosa. Mira, lo de Miguel llegó, era el héroe de mis hijos, es decir, llegó, creo que llevamos 4 meses, 5 meses, ya perdí el tiempo, es tan poquito. Nada. Que en este momento ni siquiera estoy pensando en eso. Ojalá llegue mi conquista a ese Everest. Yo conquisté el secuestro y asesinato de mi madre. ¿En qué sentido? Yo recuerdo todo lo que mi mamá hizo, todo lo que mi mamá le pasó, la honro, pero no siento odio. Ahorita estoy en modo supervivencia. Tengo este pancito, mis hijos tienen hambre, ahorita estoy concentrada en mi manadita, en mi cuevita, en cómo volver todo este dolor propósito. También como el mecanismo de protección. Total. ¿Sí? Si tú me dices a mí, es que además yo ni sé quién mató a Miguel, si tú me dices a mí cómo se llaman los que han cogido de Miguel, no tengo ni idea. No he podido tener tiempo para eso. Muy poco tiempo y mucho dolor. Es muy doloroso saber lo que le pasó a Miguel. 40 años, no, 39 años, 40 mi mamá, Alejandro tenía 4 años y medio,
Miguel tenía 4 años y medio. Yo veo fotos de mi hermano, mi mamá y yo, y digo, Dios mío, ya 2 asesinados, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y en el medio que Miguel estaba transitando, pues como este episodio, muere también tu abuela. No, ese es el amor de mi existencia. Todos los santos días de mi vida me hace falta, no entiendo cómo estoy pudiendo. Ella es el amor de mi existencia. Yo le decía a mi abuela Nidia, yo le decía mami, y yo le decía mamita o mami o mamita o mamá, le decía mami, tú en mi primer tetero me debiste, se te vio pasar, debiste echar más, créeme. Y ella se moría de la risa de todo, porque creo que estaba bien que le echa uno quereme en el primer tetero, saben qué es quereme, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues como para que nos quisiéramos, pero creo que se le fue la mano. Es decir, esta señora era todo en mi vida, todo. Ella era mi médica, mi arquitecta, mi profesora, mi regañona, mi educadora, mi todo. Se me fue mi confidente, mi mejor amiga, el amor de mi existencia. A mí todo lo que me gusta de comer, casi todo se lo debo a ella. Como yo pienso en mi vida, casi todo se lo debo a ella. Yo me sentía orgullosa, ella era mi confidente, me sentía orgullosa que ella sí sabía toda mi vida de verdad. Mi abuela, mi tía María Victoria, que es demasiado cercana a mí, me decía, ¿y tú le contaste esto a mi mamá? Me sentía feliz. Mi tía María Victoria me decía que de las hijas, yo era la que más se parecía a su mamá, siendo que yo no era su hija. Mi abuela Nidia, estoy segura que siempre me contó como hija. Y hasta estaba confundida. Yo de verdad creo que yo estuve en su barriga. Y perderla, ella, no, eso es imposible. O sea, para mí eso fue cuando en el piso 3 estaba agonizando mi hermano menor y en el piso 2 estaba agonizando mi abuela Nidia, y yo decía, qué desafío, qué reto emocional, ¿cómo puede pasar esto? Hoy estamos acá, nosotros grabando en las instalaciones de la Fundación Solidaridad por Colombia, que fue pues un proyecto que impulsó tu abuela. Eso es por ella. Obra de ella. Sí. Y pues fue como tan cercano, o sea, es tan real todo lo que tú nos estás contando y describiendo de la relación de ustedes dos, pues que hoy tu propósito nace de lo que ella suscitó. Sí. Yo tengo 2 mujeres que han marcado mi propósito machamente, no solamente, mi papá ha sido demasiado importante, mi abuela Pilar ha sido demasiado importante, mi abuelo Julio César, mi abuelo Germán, pero tengo 2 personas. Cuando matan a mi mamá, yo voy a entrar a la universidad. Yo quería hacer doble titulación, ser abogada y periodista. Y mi papá me dijo, comienza por periodismo, que fue un consejo muy sabio, porque nunca hice derecho, la vida me volvió abogada, entonces... Como tu abuelo. Sí, pero fui periodista. Y fui periodista y fue la cosa más importante que ha pasado en mí, porque yo siento que yo caminé y entendí el valor de la verdad tal cual mi mamá lo había hecho. Cuando a mi mamá la secuestran, le tienden una trampa y le dicen, como mi mamá es periodista, va a ir a ver al guerrillero invisible, al cura Pérez, a un sacerdote, una entrevista del ELN, un sacerdote. Y pues termina en esta trampa mi mamá. Años después, soy periodista, sigo con ese propósito que mi mamá no pudo y logro contactarme con el ELN para hacer una entrevista, la entrevista que mi mamá no pudo hacer. Desafortunadamente, cuando yo logré hacer la entrevista, ya el cura Pérez había muerto, el guerrillero invisible. Sí. Pero yo fui a Venezuela a entrevistar a el comandante del ELN, al que hoy en día todavía sigue siendo el comandante del ELN. Es decir, logré dar esos pasos que mi mamá no pudo. Cada vez que yo entro a una sala de redacción, cada vez que yo
entraba a una cabina de radio o a una sala de edición. Yo después fui directora de noticias, como fue mi mamá con Krypton, pero yo en el Noticiero Nacional. Fui reportera de orden público, seguro, muy, muy metida por el tema de lo que le pasó a mi mamá. Y ella marcó y definió mucho con su legado, con su dolor, lo que yo seguía haciendo. Años más tarde, mi abuela tiene mucho que ver en por qué opto por el servicio como modo de vida. Yo fui viceministra de Tecnología 6 años. Yo concebía la tecnología, o concibo la tecnología, y concebí ese trabajo que hice para ayudar, para llevar la tecnología a los que históricamente no han tenido y han sido excluidos de todo. Sí, para cerrar brechas. Entonces nosotros nos dedicábamos a conectar municipios que no tenían conectividad, a entregar computadores a los niños que no podían tener un computador y jugaban con cajas de cartón como si fueran computadores, a hacer que mujeres en la cárcel pudieran tener acceso a conocer un computador para que cuando salieran a la libertad pudieran tener un nuevo modelo de vida. Que los ciegos puedan ir a la universidad y tener relación individual, sin una persona al lado, con la tecnología. Eso es lo que me seduce de la tecnología, poder hacer milagros. Y eso lo que me lo enseñó es mi abuela Nidia. Mi abuela Nidia se dedicó toda la vida a hacer milagros. ¿A través de qué? A combatir la pobreza extrema. Entonces, cuando mi abuela se va quedando ciega, tiene 87 años, sigue trabajando, me dice, ven a trabajar a la Fundación Solidaridad por Colombia. Y le digo, no, mamita, imposible yo sustituirte. Por ese tiempo estás de viceministra. De viceministra. Imposible yo sustituirte. Me decía, tú eres viceministra, haces esto y te da miedo lo mío, mi sueño, seguir con. Y yo sí, porque eso es lo que me da miedo. Embarrarla, parecerme a ti es difícil, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, no, yo te he acompañado a formar y yo confío en ti. Tú no vas a llenar mis zapatos, tú vas a coger tus propios zapatos y vas a seguir con la bandera de la solidaridad. Tú lo que tienes que hacer es coger la bandera de la solidaridad. Y eso lo tienes en tu ADN. Y en realidad, a mí la solidaridad me lo dieron en el tetero. Esta organización tiene casi la misma edad mía. Yo nací con esta organización, yo sé esta organización. Entonces, pues, eso fue lo que hice. Quiere decir que no llené los zapatos de mi abuela, seguí dando mis propios pasos, pero con la misma bandera que mi abuela me enseñó a caminar. ¿Cuánto tiempo llevas liderando la fundación? Finales del 2016, cuando renuncié al ministerio. Lo que pasa es que la fundación lleva muchos años. 50 años. Pasa, es claro. Que ella fue capaz de hacer una cosa increíble. Sí, yo relativamente llevo muy poco, porque esta obra es hecha por ella. Yo he buscado actualizarla, seguir. ¿Y cuál es el gran desafío? Las necesidades son mayores que los recursos. Los recursos, claro. Mi abuela Nidia también me enseñó algo que para mí ha sido espectacular y es, uno todo en la vida tiene que hacer lo correcto. Poder llegar a la casa y ver a los ojos a tus hijos y saber que has hecho las cosas bien. Y esa es una de las cosas, después de 50 años, más importantes del patrimonio de esta organización. Es que la gente sabe que un peso que las empresas, las personas, un donante, un peso que da esta organización llega a la causa social. Aquí todo es transparente. ¿Cómo opera la Fundación María? Nosotros trabajamos en educación y sostenibilidad. Educación desde primera infancia hasta la universidad. Hoy casi 2.000 jóvenes, 2.017 jóvenes son profesionales gracias a nuestras becas. Les pagamos el 100% de la universidad a ellos. Y nosotros hacemos proyectos para cooperantes, para donantes. Tenemos empresas donantes, familias donantes, personas donantes, desde 10.000 pesos. O sea, yo como ciudadana sí. puedo donar 10.000 pesos si quiero. Sí.
y dices, para educación, para viejitos, nosotros tenemos toda la línea de acción, la línea de vida en programas. Es decir, estamos en primera infancia, con jóvenes en educación, con becados a la universidad y adultos mayores. Y puedo donar desde el exterior. Toda la gente, la diáspora, toda la gente que está afuera. Para nosotros es muy importante este apoyo. Mira que un legado de 50 años, qué bueno lo que hacemos, pero un legado de 50 años es también tan frágil, se puede acabar tan fácil. Por eso es tan importante apelar a todas las personas que están fuera, que quieren vincularse a una causa social que ha demostrado ética, valores, transparencia. Nosotros no nos vamos a ir de acá, nosotros no somos una fundación de garaje que hoy estamos acá, atracamos a 30.000 y salimos pitados, ¿no? Los beneficiarios están, las vidas transformadas están. Nosotros queremos liquidar esta organización. Queremos liquidar esta organización, simplemente no podemos. Mientras que hayan pobres en este país, vamos a tener que seguir. Lo que queremos es algún día que no hayan más pobres. Y que no exista la necesidad de tener esa fundación. Total. Yo vivo para esta organización, vivo de tecnología y vivo para esta organización porque es mi propósito, como mi abuela me enseñó. Iniciaste un poco como por el camino de tu abuelo, como un poco vinculándote con todo este sector político, inclusive viceministra, y luego diste como un salto a este lado como más social, que no está tan ligado como con el ejercicio político. ¿Crees que esto resuena más como contigo o no? Simplemente fue una cosa que se dio y tampoco descartas como el camino que había venido construyendo Miguel, haciendo carrera política, tu abuelo, o sea, como que se han movido entre esos dos mundos. Yo creo que todos somos agentes políticos, es decir, tenemos criterio, votamos, buscamos proyectos que impactan a más de uno. Unos en una medida en otro. Yo nunca he ido a una elección popular. Tú eres más técnica en realidad. ¿Y te seduce? Pues te digo que por ahora no. También he aprendido a no renunciar, no decir no nunca jamás. Yo a lo único que no renuncio son a mis valores. Nada que no tenga que ver como con mis valores, no. Sí. Eso es lo único que no voy a renunciar en mi vida. Pero de resto, pues no veo, me siento útil en lo que estoy haciendo, o sea, no veo la necesidad por qué salir pitada si me siento útil. Mira, no hay nada más delicioso que acostarse a dormir sabiendo que uno ha dado, que uno ha ayudado a otros. La mejor manera de recibir, si esto pudiera ser de lo último que hablamos hoy, la mejor manera de recibir es dando, es lo que realmente a uno le puede marcar la diferencia. Y uno no tiene que dar cuando es rico, uno no tiene que dar cuando tiene todo el tiempo, uno no tiene que dar. Entre otras, químicamente, la felicidad, yo no soy experta en esto, pero lo entendí hace muchos años, hay un químico que está en el cuerpo, se produce cuando hay felicidad, se llama interleuquina 2. Es la misma químico que se produce cuando tú das algo, cuando haces algo bueno para los demás. O sea que ser solidario vale la pena, es buen negocio. Hay algo que aqueja mucho, bueno, el mundo está muy polarizado y estamos muy expuestos hoy en redes sociales a la crítica. Y hay muchos jóvenes que se les está deshaciendo de la vida porque no son capaces de gestionar la crítica por el exceso de exposición que tenemos hoy. Tú siempre has estado expuesta públicamente, sí, y has estado expuesta a la crítica. Sí. En muchos escenarios en la vida. Ser viceministro es dejarse apalear. ¿Cómo lo gestionas? Las críticas, porque siento que mucha gente hoy se deja apabullar mucho, mucha gente tiene miedo de decir cosas, de opinar, muchos jóvenes están petrificados por eso. Sobre todo los jóvenes, yo veo que hay una generación que está menos expuesta a la crítica. Yo fui educada bajo una manera donde no fueron comité de aplausos míos, fueron duros. Eso hace que mi temperamento sea capaz de oír lo que no quiero oír.
¿sí? Y he tratado, no todo tengo que coincidir, no todo tengo que pensar, pero he tratado de educar igual a mis hijos, porque creo que es importante no criar hijos como un comité de aplausos. Esta generación de cristal, que si no todo se le tiene que decir que todo está perfecto, que todo es divino, que si no sé qué, que si no se le burlera, que se vulnera, que se resiente, que no sé qué. Es una fortuna cuando tú puedes encontrar en la crítica insumos para buscar tu mejor versión. Ahora, tenemos que partir de la base de algo. Hay gente que dice, yo soy así, y así me quedo, y así no. Entonces, esas probablemente no. Pero si la gente entiende que todos los días es una oportunidad para levantarte y que la competencia es con uno mismo, porque si tú te comparas, es la mejor manera para frustrarte. La frustración comienza cuando tú buscas competir con el vecino. Todos somos tan distintos, todos tenemos unas vidas únicas, que si entendemos que la competencia es con nosotros mismos y que todos los días tenemos una oportunidad de salir a buscar nuestra mejor versión internamente, entonces pues entendemos que hay un gran insumo, que es la crítica. Ahora, el irrespeto no me gusta. No, pero la crítica dentro del respeto. A mí me gustan las conversaciones incómodas. No, digamos, no las busco, ay, qué delicia, todos los santos días quiero tenerlas. No, pues sin lugar a dudas no. Pero me gustan las conversaciones incómodas y las promuevo, entre otras, porque creo que de ahí sale algo que uno puede no estar viendo. Yo creo que, y agradezco a la gente que es capaz de decirme cosas que cree que estoy haciendo mal. A veces no veo todo lo que puedo mejorar. Tú eres una mujer que ha sido muy líder en este país, desde diferentes orillas, desde diferentes roles en toda tu trayectoria. ¿Crees que ha sido más difícil por ser mujer? Yo te tengo que hablar por mí. Por mí no, porque yo vi a mis dos abuelas. Mi abuela Pilar fue gobernadora del departamento de Caldas, 2 veces senadora. Fue una mujer que pudo cumplir sus sueños, entre otras, en un momento donde las mujeres estaban en la casa y haciendo una cosa distinta. Entonces, pues yo veo que mis dos grandes ejemplos y referentes, o mis 3 referentes, pues trabajaron, cumplieron, salieron a hacer su propia vida. Entonces, para mí era natural que una mujer trabajara. Yo nunca me puse a pensar, ¿será que yo voy a ser trabajadora o me voy a quedar en mi casa? Es que yo nunca vi eso. Eso no está mal, pero yo no lo vi. Ahora, yo me metí en el mundo de la tecnología. 1000 veces he sido la única de la mesa. 1000 veces. Y me he dado cuenta, porque hoy en día soy consciente que hay techos de cristal, que hay muchas cosas que nos puede faltar a las mujeres, entre otras, por ejemplo, el tema, yo creo en la equidad, ¿sí? Yo no creo en la igualdad porque creo que no somos iguales. Entonces, pues de pronto me equivoco, no quiero polemizar en esto, de todo, porque yo tengo hijos hombres y me doy cuenta que no son iguales a mí. Somos seres humanos, sentimos igual, tenemos que tener equidad en oportunidades. Yo no creo que mis hijos por hombres tienen que tener menores oportunidades que las mujeres, pues sin lugar a dudas, pero tampoco las mujeres menos que los hombres. Entonces yo sí creo en la equidad. Pero sí he visto en estas mesas largas donde yo soy la única mujer que tengo una responsabilidad enorme con las mujeres que están atrás. La misma responsabilidad que tuvieron mis abuelas, que fueron líderes. Mi abuela fue la primera gobernadora mujer del departamento de Caldas. Además, la primera persona por elección popular, no había hombre ni mujer que hubiera. Eso quiere decir algo. Una mujer que lideró, nunca llegando tarde a su casa, nunca tomándose un trago. Entonces, esa cosa de la política que todos tienen que... No, yo sí creo que las mujeres tenemos una responsabilidad con las otras mujeres, con las que honrar las que nos abrieron espacio, las que están atrás. Y creo que tenemos que cohabitar. Nosotros los necesitamos a los hombres y los hombres nos necesitan a nosotros, y no hay nada más poderoso que esa unión, ¿sí? Y creo que las mujeres nos tenemos que ganar los espacios por nuestras capacidades, pero lo que sí no puede ser es que nos cierren espacios por ser mujeres o corramos riesgos por ser mujeres. Después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿a qué le tienes miedo? A la mentira. Un libro,
que te haya cambiado la vida profundamente. Un libro que volví a leer viendo, que ahora hay una serie, viendo todo lo que sufrió mi mamá y no me acordaba, o sea, no vivo pensando todo el santo día eso, Noticia de un secuestro, que ahora lo vi en una serie de Netflix. Sí. Como un infaltable en tu rutina, en tu cotidianidad, para estar tranquila, plena. Dar gracias. ¿Qué crees que necesita Colombia en este momento que todos los colombianos podríamos hacer para que sea un lugar más armonioso para todos? Solidaridad. María, muchísimas gracias. Ay, a ustedes muchas gracias. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que esta historia como que toque también esas fibras profundas, yo creo que de nosotros los colombianos, que hemos pues atravesado por tantas cosas de tantas formas posibles. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado o invitada y vamos a dejar los datos de la fundación. Sabemos que hay muchas personas que siempre están como pendientes de qué forma nos podemos vincular para que este país que queremos tanto sea más amable para todos. Chao, gracias. Chao.